El Economista, podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del periódico El Economista, Dinero, Finanzas y más. Tenemos ahora un tema bastante interesante, polémico. Bitcoin, criptomonedas. Tenemos a 3 expertos hoy con nosotros. Tenemos a Luis Ayala, director para México y América Latina de Bitco, un custodio de criptomonedas. Luis, gracias por estar en este espacio del Economista. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Feliz de estar acá. Genial. Enrique Balsadúa, analista de mercados de ATFX. Enrique, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación al podcast. Te agradecemos mucho. Y Manuel Villegas, analista de activos de Julius Baer. Te agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Manuel. Un placer, siempre a la orden. Estamos aquí, tenemos a Manuel que pues es de un banco suizo que literalmente está en Suiza. Decíamos que nos iba a salir Manuel con los Alpes suizos atrás, pero bueno, no los tiene por ahí. Platíquenme un poquito, si quieren empezar por Enrique, ¿qué hacen ustedes en ATFX? Y después Manuel y Luis nos expliquen brevemente qué hacen en su trabajo. Vale, ATFX es un broker global, es uno de los brokers más relevantes en el momento a nivel Latinoamérica. Somos un broker que facilita el acceso a los inversores al mercado de divisas, al mercado Forex principalmente, y después tenemos una serie muy grande de activos entre los cuales pueden encontrar criptomonedas, también acciones del mercado de Estados Unidos, índices bursátiles tanto de México como de Europa, también acciones europeas, etcétera. Entonces nos especializamos en el intercambio y somos un broker. Vale. Manuel, por favor. Bueno, el banco es uno de los bancos privados más grandes del mundo. Yo personalmente estoy en el área de inversiones, estoy bajo el jefe de inversiones a nivel global y específicamente en el área de investigación sobre estas inversiones con una temática que llamamos de nueva generación, investigación de nueva generación, de la cual hay varias vertientes. Y yo cubro el tema del futuro de las finanzas que engloba el tema de los activos digitales. Entonces, aquí tenemos la opinión de la casa con respecto a esta clase de activos. Ya, gracias, Luis. Sí, mira, yo represento a BitGo, una compañía americana de más o menos 10 años de edad, que nos dedicamos a 3 cosas primordiales: tecnología de blockchain, custodia de blockchain, o bueno, de criptomonedas, y también proveemos servicios de valor agregado como liquidez vía un prime broker y algunas otras cosas. Ya, Luis, te agradecemos mucho. Decía Manuel, el futuro de las finanzas, ¿no? Yo creo que es un tema interesante empezar por ahí, el futuro de las finanzas. Hay gente que dice que las criptomonedas son el futuro de las finanzas, que las monedas de curso legal van a desaparecer. A mí me gustaría muy brevemente si me pueden o nos pueden explicar al auditorio criptomonedas. ¿Qué es eso? Luis, si quieres empezar, ¿qué es esa cosa tan rara? Sí, por supuesto. Mira, creo que la parte más importante de las criptomonedas es entender la base, que es el blockchain, y que tienen 6 características bien importantes. La primera es que es un mecanismo, pues como una base de datos descentralizada, es decir, no hay una sola persona que tenga el poder sobre los datos. Está dividido, por ejemplo, entre nosotros 4, por ejemplo. Después, todos tenemos que tener consenso para escribir en la base de datos. Importante, solamente se puede escribir, no se puede borrar. Entonces, eso también le da otra característica: inmutable. Es distribuida porque pues todos tenemos parte de esa base de datos, y unánimemente tenemos que decidir qué vamos a escribir todos. Entonces, en el 3 de enero de 2009, una persona que se hace denominar Satoshi Nakamoto inventó un algoritmo llamado Bitcoin,
que tenía pues una cantidad finita de bitcoins, describió cómo iba a ser distribuido este Bitcoin, y justamente nació la primera criptomoneda, ¿no? Desde entonces existen las criptomonedas, ya tenemos 15 años con ellas, ¿no? Oficialmente. Y bueno, la idea es que tú puedas interactuar financieramente de manera descentralizada con este consenso de todo el grupo, y eso básicamente es una criptomoneda, un activo financiero digital que está descentralizado, distribuido y bueno, que es completamente inmutable. Claro. Manuel. No, no, de acuerdo con lo que ha dicho Luis, considero que también hay varias dimensiones en términos de la descentralización de estos activos. Hay algunos que son más centralizados que otros. Eh, Hoy en día aquí les hacemos referencia a la categoría completa como activos digitales y por temas de regulación evitamos referirnos a todo el grupo de tokens como criptomonedas. Son todos tokens y los tokens nativos de los blockchains es a los que les hacemos alusión como una criptomoneda, la mayoría de los casos. Un Bitcoin es el activo nativo del blockchain de Bitcoin y en este caso es la moneda del blockchain. Lo mismo pasa con Ether en el blockchain de Ethereum, pero en el blockchain de Ethereum a la misma vez podemos tener otros tipos de activos. Hemos visto como los contratos inteligentes que trajo Ethereum hace ya más de o casi 8 años han permitido la creación de nuevos tokens sobre el blockchain de Ethereum. Y esto ha sido como, por ejemplo, los stablecoins, que sencillamente son activos que tratan de seguir el precio de una moneda fuerte, como lo puede ser el dólar en la mayoría de los casos. Y entre un momento y otro, estos activos han llegado a amasar más de 100 millardos de dólares en capitalización de mercado. Se han convertido en una de las principales soluciones para medios de pago en el blockchain. Y esto sucede inicialmente porque cuando se hacía una transacción en Bitcoin, no solamente se pagaban unos costos de transacción relativamente elevados, sino que además por la alta volatilidad del activo, cuya valuación en aquel momento estaba más determinada por eh, la especulación, tendía a tener un precio muy diferente de ejecución del que se había pactado previamente. Entonces, para evitar la volatilidad, se crearon estas monedas diferentes. Asimismo, hay monedas perdona, hay stablecoins sirven para en temas de pago, pero asimismo hay tokens que cimientan otros usos, como pueden ser los tokens de intercambios descentralizados o tokens no fungibles que tuvieron la atención del mercado en el 2021 y a principios del 2022, o como pueden ser lo que está más de moda ahorita, de lo que todo el mundo está hablando, que son los activos tokenizados, que son otra especie de tokens sobre algunos blockchains que permiten contratos inteligentes. Muy amable, gracias Manuel. Enrique. Vale, me parece que ya comentaron factores importantes, los puntos principales sobre de qué es una criptomoneda. Lo que me gustaría agregar en este punto es hacer consciente a la gente de que no solamente son monedas que están sustentadas en blockchain y son descentralizadas, sino que tienen una función. Cada una de estas monedas o tokens, como mencionan, que se crean a través de ciertos ecosistemas, como puede ser el de Ethereum, que crean diferentes tokens a partir de él. Todos estos tienen una función, y hablando principal de la moneda principal, que es Bitcoin, su función es generar transacciones peer-to-peer, quitando de en medio al tercero de confianza, tal cual como lo menciona Satoshi Nakamoto en el white paper, cuando publican el white paper y lanzan esta moneda, tal cual mencionaba Luis el 3 de enero de 2009. Mencionaba que la función principal era realizar pagos de persona a persona para proteger la privacidad de los usuarios y quitar de medio el tercero de confianza, que son estas instituciones financieras o bancos, ¿no? Es algo que hasta el momento sigue cumpliendo una función, y vimos muy claro cómo esta función se cumple cuando inicia la crisis financiera o la crisis bancaria de febrero del año pasado, ¿no? En el que es el momento en el que Bitcoin empieza a crear una nueva tendencia alcista. De igual forma, Ethereum es un ecosistema de programación, y sí, es la parte que me gustaría estar agregando a este punto, que todas estas criptomonedas y token tienen una función por la cual fueron creadas. Les agradezco mucho.
Ya empezamos en la charla y parece que me hablaran en inglés, pero bueno, espero un poquito poder traducir esta parte. Hablaban de Satoshi Nakamoto, ¿no? Incluso desde ahí empezaría el problema, la discusión, es él, ella, ellos, un poco, ¿qué pasa? Estas personas crean un papel y crean una criptomoneda y finalmente o principalmente la crean para, como decía Enrique, persona a persona, quitar estos intermediarios, estas decisiones de política monetaria de bancos, monedas de otras personas, todo este tipo de cosas. Primero, Satoshi Nakamoto es una persona, son personas, y ¿por qué crea una criptomoneda? Entiendo, para salirse de un sistema, pero finita. Luis. Pues mira, yo creo que Satoshi Nakamoto se convirtió más bien en un culto, ¿no? Se le quitó Ujú, ujú. la persona o el grupo de personas. Creo que hay teorías innumerables alrededor de Satoshi Nakamoto. Lo que es realidad es que en algún momento estuvo escribiendo en el blog de Bitcoin y de repente dejó de escribir, ¿no? Un día llegó el último día que escribió, él generó pues muchas billeteras, se estima que tiene por ahí no sé, como unas 100,000 billeteras, con varios billones de dólares, eh, en valor de Bitcoin, y pues se consideran Bitcoins perdidos. Inclusive recientemente a la primera billetera de Bitcoin, si siguieron las noticias, le depositaron 1.2 millones de dólares en valor de Bitcoin, nadie sabe por qué. Entonces esa es la parte de culto, ¿no? Se hizo una persona que llegó a establecer un objetivo, y era cambiar el sistema financiero, y el cambiar ese sistema financiero es exactamente el que sea finito, porque pues ya no pueden imprimir más billetes, ya no podemos generar inflación a través de imprimir más billetes, y eso sin duda alguna cambia el ecosistema financiero, ¿no? Por supuesto que cada vez nos acercamos más a eso, a aquellos que creemos en el código de Bitcoin, ¿no? Tal cual como In God We Trust, se dicen los billetes americanos, en Bitcoin es In Code We Trust, ¿no? En cuál es ese objetivo del código. Entonces, pues bueno, Satoshi totalmente un culto Ya, ya. a la finanza Así es. descentralizada. Enrique. Vale, pues sí, quién es Satoshi realmente no lo sabemos y podríamos hablar un poco de cuáles son los antecedentes, ¿no? Desde que existían los cypherpunks, que fueron los primeros impulsores del código para empezar a crear criptomonedas y llegar a este tema de la descentralización, y que creo es el tema principal y el papel principal que juega Satoshi Nakamoto al momento de estar publicando este white paper, creando la moneda, impulsando ecosistemas que pueden funcionar de forma descentralizada. Ya. Manuel. Pues nada que agregar sobre Satoshi, debido a que nadie sabe el estatus actual. Lo que sí me gustaría agregar es que inicialmente el proyecto de Bitcoin inicia como una crítica a lo que sucede en los Estados Unidos en el año 2008 por temas de política monetaria o política fiscal o sintéticos o problemas con los colaterales, como se quiera agarrar el ángulo. Y como dijo Luis antes, era principalmente para saber y conocer y controlar la oferta futura posible que puede haber en circulación de bitcoins, ¿no? Al final del día, y la razón principal por la que el activo ha ganado tanta atención en lo que digamos TradFi o finanzas tradicionales, las instituciones financieras tradicionales, es que el activo se ha convertido en una suerte de reserva de valor. Como un activo alternativo ofrece retornos ajustados al riesgo bastante atractivos, bastante más atractivos que la mayoría de los otros activos para el año pasado. Y los retornos al final se miden en términos absolutos como una clase de activo alternativo. No tiene una correlación perfecta con la renta variable, y mucho menos con la renta fija, aunque se comporte en línea con los activos con riesgo. Y esto es lo que ha causado tanto furor, y por esta misma razón es que
los ETFs vienen con un vehículo de inversión de, digamos, de mayor calidad y mayor accesibilidad para algunas instituciones que no habían invertido por falta de un producto que cumpliera ciertas restricciones. Ya, hablábamos, Luis hablaba en una de sus exposiciones, evitar inflación. Para nuestros escuchas, la política monetaria de los países, si no estoy mal, generan recursos, imprimen billetes, estos billetes se dan movimiento en la economía, mientras más se mueven, más se genera la impresión de que hay dinero, los productores suben sus precios y se genera una cosa que todos vivimos, sufrimos, llamada inflación, ¿no? Los precios de los productos nos van subiendo. Entonces, estas criptomonedas buscan también atacar un poco esto que estamos mencionando, ¿no? Manuel hablaba de la crisis de 2008. Hay una crisis hipotecaria en 2008 en Estados Unidos, hay demasiado dinero, las tasas de interés están demasiado bajas, todo el mundo en Estados Unidos compra casas, le venden a todo el mundo casas y después la tasa de interés empieza a subir, hay crisis de los bancos, y hay una crisis hipotecaria y en Estados Unidos verdaderamente tienen una gran crisis en que mucha gente pierde su patrimonio, ¿no? Es un poco esto, lo que decía Manuel, se crea a partir de esto. Tenemos una criptomoneda y me llama la atención lo que decían de Satoshi Nakamoto, pues hay billeteras perdidas y bueno, o este hombre es millonario y no sabía, o multimillonario. ¿Cómo creer en alguien que se levantó, dijo, sí hay un problema de los sistemas financieros monetarios, creo una moneda finita y entonces la saco a vender? Creo, no sé cuántos, y ustedes me dirán cuántos bitcoins se van a crear, porque entiendo, se crean bitcoins en el tiempo, ¿no? Salen, ¿no? ¿Por qué creer en esta moneda? Luis. Pues mira, son 21 millones los bitcoins que va a haber. Estos, como les decía, algorítmicamente o en un código, pues se estableció una manera de conseguirlos, que es Perdón, minándolos. ¿cuántos hay ahorita? Ahorita, mira, no sé exactamente. 19.5. 19. 19.5. Eso. Ok. Falta medio millón de bitcoins por minar, y cada vez es más difícil conseguirlos. Es decir, el mismo algoritmo dice que eh, el mismo algoritmo dice que en algún momento va a reducir la cantidad de bitcoins que te pagan por minarlos. Y bueno, por ahí perdí la pregunta que decías, ¿cómo creer a Satoshi Nakamoto? Bueno, creo que es un poco hasta revolucionario la manera en que él vive o vivió, y por eso pues no sabemos si es un grupo, no sabemos si es un individuo, porque simplemente desapareció, ¿no? Eso no quiere decir que en algún momento no pueda regresar, ¿no? Y entonces de otro de esos giros que nos gusta mucho en el mundo cripto, pero lo que sí es claro, me parece, es el código. El código, y es, creo, a lo que le podemos creer, ¿no? El código es muy, muy claro. Habrá 21 millones de bitcoins. Existen momentos de halving, que significa cada vez que recortamos la cantidad de premio que le damos a los minadores, y existe pues un costo que se calcula para enviar bueno, recibirlos no, pero enviar bitcoins a otra billetera. Y pues existen las llaves para mover los bitcoins. Es decir, yo necesito una llave privada para asegurar que yo voy a sacar mis bitcoins de mi billetera. Entonces, creo que en ese sentido, en la tecnología podemos confiar, en la inmutabilidad, distribución, descentralización, seguridad, consenso y unanimidad del blockchain. En eso sí podemos confiar, no necesariamente en la persona. Ya, Manuel. Yo creo que queda bastante claro con lo que ha comentado Luis. Eh, el tema de los mineros es relativamente importante, particularmente este año. Este año esperamos que en el bloque 820.000, cada cierta cantidad de bloques, se realiza la operación que dijo Luis, que se llama halving, en que el premio por minar el bloque se divide en dos. Y este año hoy en día está en 6.25 bitcoins, y el 22 de abril aproximadamente, o en el bloque 820.000, esto se dividirá a 3.125 bitcoins, lo que sencillamente causa es una desaceleración en el crecimiento de la oferta de Bitcoin. Es decir, el tiempo que nos tardamos en llegar a minar los 19 millones y medio que hay en circulación ahorita va a ser
mucho menor que el tiempo que nos vamos a tardar para minar el 1,5 millones que falta. Puede tardar, se estima que puede tardar 110 años más. Entonces, es un tema bastante interesante porque cada 4 años el premio de los mineros va dividiéndose en dos y sencillamente está acotado a cierto punto y va a tardar mucho tiempo en llegar a los 21 millones. Ya. Enrique, hablan de minar, blockchain, llaves. Explícanos en español un poco lo que acaban de decir Manuel y Luis, por favor. Vale, existen dos formas de minado. ¿Qué es el minado para empezar, no? Desde ahí vamos a atacar ese punto. Cuando yo hago una transacción, supongamos que le transfiero a Luis 5 bitcoins, entonces estos bitcoins no pasan directamente a la billetera de Luis, van a un lugar que se llama Mempool. Entonces ahí se estacionan. Llegan los mineros y empiezan a agarrar las transacciones de esa nube o de ese pool y los validan, que todo esté correcto. No es un consenso en una prueba de trabajo en la cual tienen que estar revisando que las transacciones sean legítimas. Las van poniendo en el libro de órdenes van formando lo van acomodando en bloques, por así decirlo, ¿no? Lo ponemos así de una manera más como imaginativa. Es como llegan a una nube, las agarran, las ordenan, las validan y las van acomodando en bloques. Estos bloques, cuando son validados, ya pasan a crear la recompensa, que es de la que hablaba Manuel Villegas. Crean la recompensa para el minero y este bloque pasa a ser parte del blockchain, ¿no? Pasa a ser parte de este libro que ya es inmutable. Entonces, esa es la forma de minado en el caso de Bitcoin, porque mencionaba que hay dos, está la prueba de trabajo, Proof of Work y Proof of Stake. El Proof of Stake hablamos, por ejemplo, de Ethereum, ¿no? En el que en este ecosistema, para tú poder minar una criptomoneda, necesitas tener cierta cantidad de Ethereum y ponerlo en stake, que es ponerlo a trabajar básicamente dentro del sistema de Bitcoin, de Ethereum, perdón, y vas creando minado, vas recibiendo recompensa por estar haciendo staking. Entonces son dos formas de minado que funcionan diferente. Decían un poco, hablaban de una llave. Entiendo yo que ya te minaron, ya te guardaron, ya validaron. Si pierdo la llave, perdí mi billete y nadie lo puede encontrar. Sí. Lamentablemente sí, tienes que tener cuidado de tus llaves, de tus códigos, porque no los puedes recuperar. Bueno, alguien lo puede encontrar y puede quitarte los bitcoins si lo encuentran. Total, total. O sea, Vale la pena explicar ese tema de las llaves, a de ver, una manera Luis. pues, relativamente sencilla. Algo que todos, al menos los mexicanos conocemos, son las llaves del SAT para poder hacer nuestra declaración fiscal, tal cual, eso es una llave, ¿no? Es un codiguito, en el caso del SAT es .key, ¿no? .key, lo utilizamos para firmar. ¿Qué significa firmar con un .key? Es asegurar que eres tú la persona que está firmando, ¿no? Esas firmas digitales son justamente asegurar que tú eres el que está firmando. El blockchain, justamente, cuando hablamos de billeteras, es bien importante entender que no es que yo tenga el Bitcoin adentro de un USB, sino que el Bitcoin, la propiedad de mi Bitcoin está escrita en el blockchain. Es decir, todos esos servidores, todos esos mineros que están alrededor del mundo tienen una base de datos, una lista donde dice, Luis, esta billetera tiene un Bitcoin, ¿no? No es que exista un Bitcoin físicamente ni que lo puedas guardar en un USB. Lo que sí existe es que yo puedo ir a ese blockchain con mi llave y firmar que yo le voy a mandar medio Bitcoin a Enrique y 2.5 Bitcoins a Manuel, ¿no? Por decir alguna cosa. Y tengo que firmar con esa llave. Existen tecnologías que me permiten, por ejemplo, dividir esa llave en tres y entonces utilizar dos de esas tres llaves para poder firmar, etcétera. Pero tal cual como lo dijo Manuel, si te la encuentran, te la roban, se robaron tus bitcoins. O, como dijo Enrique, lo pierdes, se me olvidó la clave, no puedes recuperar tus bitcoins. Oigan, ustedes son entusiastas de las nuevas tecnologías, se ve. Me voy a poner la cachucha de malo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas malas de las criptomonedas, del Bitcoin? ¿Le ven ustedes algún defecto, algo de qué preocuparse, Manuel?
Pues al final es un tema muy delicado, ¿no? Porque vamos a empezar por la arista de las transacciones ilícitas. Muchas, digamos, políticos, especialmente en Estados Unidos, tienes al Partido Demócrata con Elizabeth Warren, ha alegado públicamente en múltiples ocasiones que la tecnología se utiliza para transacciones ilícitas y para financiar grupos terroristas. Lo cierto es, y esto completamente respaldado por data, si a alguien le interesa, menos del 2% de transacciones califican como transacciones ilícitas en el blockchain de Bitcoin. Es cierto que en los inicios fue uno de los medios de pago adoptados por aquella plataforma que hubo llamada Silk Road y se usaba como una moneda en el dark web, especialmente en aquel momento. Pero el activo se ha institucionalizado de tal forma que hoy en día es minúsculo el número de transacciones ilícitas que se realizan en el blockchain de Bitcoin o en el blockchain de Ethereum de igual forma. Em, por otra parte, considero que hay otros activos, como por ejemplo puede ser los dólares en efectivo, que se utilizan de igual forma o hasta en mayor forma para financiar transacciones ilícitas o para financiar el mercado negro. Y lo comento también porque yo vengo de Venezuela y sencillamente lo que se ve en circulación son dólares en efectivo. Y estoy bastante seguro que la Reserva Federal no tiene medición sobre esto. Ya, Enrique, cuestiones negativas de las criptomonedas. Hablando especialmente de Bitcoin y retomando un poquito lo que mencionaba Manuel Villegas cuando Satoshi Nakamoto publica el white paper, en este mismo menciona que es consciente que al crear una moneda descentralizada que te dé acceso a mantener tu privacidad, es, es consciente de que se van a crear estas transacciones ilícitas, pero lo pone como esto no es parte del protocolo, ¿no? Yo creo el protocolo para poder crear libertad y privacidad entre los usuarios que puedan transferir valor entre unos de otros. Sin embargo, el que existan transacciones ilícitas no es problema de Bitcoin, no es problema del ser humano que utiliza cualquier herramienta que tiene disponible para poder hacer algo ilícito. Entonces descartaría un poco la parte de uso de Bitcoin para transacciones ilícitas porque lo mismo pasa con cualquier divisa de todo el mundo. Algo que sí me preocupa de el ecosistema son dos cosas. Actualmente, en el momento en el que estamos en inicios de 2024 y la aprobación de 11 ETFs por parte de la SEC, me parece que es un problema que pone en peligro la descentralización de Bitcoin, porque abre puertas para que estas instituciones financieras, fondos de inversión tan grandes que, si hablamos específicamente de BlackRock, es el mayor tenedor de activos y entre todos tienen una capacidad gigante para poder adquirir una gran parte de la oferta disponible de Bitcoin en el mercado, lo cual puede llegar en cierto punto a volverlo un activo manipulable, ¿no? Y más considerando la parte en que muchos de quienes estamos de este lado de los entusiastas, por así decirlo, de las criptomonedas, tenemos la idea de que puede ser un factor bueno, ¿no? Que nos abre puertas para la adopción, etcétera, pero no consideramos que pone en peligro la descentralización y fines principales por los cuales Bitcoin ha sido creado. De igual forma, algo que me preocupa es que todos hablamos de que Bitcoin es una moneda deflacionaria porque ya sabemos que se van a crear únicamente 21 millones de Bitcoins y eso en automático nos crea la idea de que va a hacer que Bitcoin llegue a $100,000 el año este año porque va a hacer el proceso de halving y la oferta se va a reducir a la mitad. Lo que me preocupa es que para que esto suceda tiene que depender totalmente de la demanda. No debe de existir siempre una demanda y es algo que nada nunca nos lo va a asegurar. Entonces, esos A son los ver, dos puntos que me preocupan. si me Sí, dejas intervenir Manuel. así ping pong y me coleo de Luis rapidito, con respecto al tema de la gobernabilidad, el riesgo de gobernabilidad que
pudiera existir teniendo estas grandes gestoras de activos detrás de, siendo los tenedores más grandes de Bitcoin. A día de hoy tenemos alrededor de 30 millardos de dólares en fondos abiertos y cerrados. La mayoría de estos fondos son abiertos, ¿verdad? Y estos 30 millardos representan alrededor del 2.5%, el 2.8% del total circulante de Bitcoin. Al final es muy difícil que esto sí crezca a un ritmo desmedido para llegar al 51%, que es el umbral crítico de riesgo para el blockchain, o el 50.1 por así decirlo. Asimismo, cuando uno redime las acciones del fondo, por detrás deben vender los activos para poder mantener el equilibrio del mercado. Porque atrás de las grandes gestoras tienes a unos participantes autorizados que hacen todo el tema del market making, perdón, que no conozco la palabra en español, y se emiten y se redimen, ¿no?, acciones. Exacto. Se emiten y se redimen acciones a medida que los usuarios van decidiendo. Asimismo, y no lo comenté antes, pero el riesgo que sí hay, y es la razón por la que de repente el Bitcoin no es un activo para todas las carteras de inversión ni para todos los perfiles de riesgo, es que el Bitcoin es un activo volátil. El Bitcoin refleja una volatilidad comparable a la de los activos alternativos, que es una volatilidad que normalmente es por encima de la renta fija y normalmente es por encima de la renta variable. Entonces está más orientado a un inversor que busque o diversificación en su portafolio o un nivel de riesgo superior, un nivel de crecimiento superior. Pero para una cartera de alta seguridad no puede no ser el activo indicado. En la producción de este podcast está Fabián González y al micrófono Eduardo Huerta. Y estamos en Dinero, Finanzas y más. El Economista, podcast.